Capítulo 29. Lunes 21 de julio de 2008. El inspector. Después de que el juicio se desmoronara, Bob Sparks sintió un tipo distinto de tristeza y de enojo. Básicamente ambos sentimientos estaban dirigidos hacia sí mismo. Se había dejado seducir para llevar a cabo una estrategia desastrosa. ¿En qué había estado pensando? Al pasar por delante de un despacho del piso superior con la puerta abierta, oyó como uno de sus jefes lo describía como un buscaglorias y sintió un ataque de vergüenza. Creía haberlo hecho todo por Bella, pero a lo mejor su auténtica motivación había sido él mismo. En cualquier caso, no estoy precisamente cubierto de gloria, se dijo. El informe que apareció en último término 5 meses después del final del juicio estaba escrito en la aséptica prosa de este tipo de documentos y concluía que la decisión de utilizar a un agente encubierto para obtener pruebas contra el sospechoso había sido tomada a partir de opiniones expertas y tras consultárselo a altos rangos, pero que la estrategia se había visto finalmente malograda por la inadecuada supervisión de un agente sin experiencia. En resumidas cuentas, la cagamos, le dijo Sparks a Eileen por teléfono después de una breve reunión con el inspector jefe. Al día siguiente, los periódicos lo mencionaron y ridiculizaron junto a sus jefes por ser uno de los superpolis que habían echado a perder el caso de Bella. Hubo llamadas de políticos y apuestas sobre las cabezas que rodarían. Sparks mantuvo un perfil bajo mientras se enarbolaban clichés e intentó prepararse mentalmente para una posible vida fuera del cuerpo de policía. A Eileen casi parecía alegrarle esa idea y sugirió la posibilidad de que se dedicara a la seguridad privada en alguna empresa. Se refiere a algo sin complicaciones, pensó él. Sus hijos se portaron de maravilla y lo llamaron casi a diario para animarlo y hacerlo sonreír con sus noticias, pero él era incapaz de ver más allá del final de cada día. Recordó la sensación que al poco de ser padre le proporcionaba salir a correr y volvió a hacerlo. Durante al menos 1 hora dejaba que el ritmo de los latidos de su corazón ocupara por completo su mente. Al regresar a casa, sin embargo, tenía la cara cenicienta y sudorosa, y sus rodillas de cincuentón le dolían a rabiar. Eileen le dijo que dejara de salir a correr, que no le sentaba bien. Eso y todo lo demás. Al final, su vista disciplinaria fue un asunto civilizado con preguntas formuladas con firmeza, pero también con educación. Ya sabían las respuestas, aunque había que seguir el procedimiento. Fue suspendido temporalmente mientras esperaba el fallo, y todavía llevaba puesto el pijama cuando recibió la llamada de su representante sindical. El cuerpo de policía había decidido culpar a un superior, y él vería manchado su expediente, pero no sería despedido. Sparks no supo si reír o llorar. Eileen gritó de alegría y lo abrazó con fuerza. Bob, por fin ha terminado todo. Gracias a Dios que han entrado en razón. Al día siguiente, regresó al trabajo y le asignaron otras tareas. esto es nuevo comienzo para todos nosotros, Le dijo durante una especie de entrevista reeducativa la nueva inspectora jefe Chloe Wellington, recientemente promovida para ocupar el puesto del malogrado Breakspear. Sé que es tentador, pero déjele a otro el caso de Glenn Taylor. Usted no puede volver a trabajar en él, no después de toda esta publicidad. Parecería acoso, y cualquier nueva línea de investigación se vería manchada por ello. Sparks asintió y a continuación se puso a hablar en tono convincente acerca de nuevos casos que tenía sobre el escritorio, presupuestos, listas de turnos e incluso algún cotilleo de oficina. Al regresar a su despacho, sin embargo, Glenn Taylor estaba en lo alto de su lista. De hecho, era el único nombre en su lista. Matthews estaba esperándolo y cerraron la puerta tras de sí para hablar de la estrategia que seguirían a partir de entonces. Estarán observándonos para asegurarse de que no nos acerquemos a él, jefe. Han llamado a una inspectora veterana de Basingstoke para que revise el caso de Bella Elliot y planee los siguientes pasos que hay que seguir. Es una mujer, pero una buena tipa. Jude Downing. ¿La conoce?
Esa tarde la inspectora Jude Downing llamó a la puerta del despacho de Sparks y le propuso ir a tomar un café. La mujer delgada y pelirroja se sentó delante de él en la cafetería que había calle abajo. La cantina de la comisaría es una fosa de osos, dijo. Vayamos a tomar un café con leche. Y esperó. Todavía está ahí afuera, Jude, dijo Sparks finalmente. ¿Qué hay de Bella? No lo sé. Estoy obsesionado con ella. ¿Significa eso que está muerta? Preguntó ella y él no supo qué contestar. Cuando pensaba como un policía sabía que estaba muerta, pero no podía aceptarlo sin más. Los días en los que no había muchas noticias todavía entrevistaban a Dawn. Su rostro infantil lo miraba con aire acusador desde las páginas de los periódicos. Él había seguido llamándola por teléfono una vez por semana o algo así. Ninguna novedad, Dawn. Solo llamo para ver cómo estás. ¿Cómo te va? Y ella se lo contaba. Gracias a la campaña de Encuentren a Bella había conocido a un hombre que le gustaba, y por lo demás iba tirando. En este matrimonio somos 3, dijo una vez Eileen y soltó una de esas carcajadas sardónicas y falsas que reservaba para castigarlo. Él no pareció darse por aludido, pero dejó de mencionar el caso en casa y prometió que terminaría de pintar el dormitorio. Jude Downing le dijo que estaba repasando todas las pruebas por si habían pasado algo por alto. A todo el mundo le ha ocurrido alguna vez, Bob. Uno está tan cerca del caso que pierde la perspectiva. No es una crítica. Así son las cosas. Sparks se quedó mirando la espuma de su café. Habían espolvoreado encima un corazón de chocolate. Tienes razón, Jude. Hace falta una mirada nueva. Pero de todos modos puedo ayudarte. Lo mejor sería que de momento te hagas a un lado, Bob. Sin ánimo de ofender, necesitamos comenzar desde el principio y seguir otras pistas. De acuerdo. Gracias por el café. Será mejor que vuelva a la comisaría. Luego, Eileen escuchó atentamente cómo Sparks desahogaba su ira mientras ella le servía una cerveza. Déjalo estar, querido. Estás provocándote una úlcera. Haz los ejercicios respiratorios que te enseñó el médico. Él le dio un trago a su cerveza e intentó dejar de pensar en ello. Sin embargo, tenía la sensación de que estaba permitiendo que las cosas se le escurrieran de entre los dedos. Procuró sumergirse en sus nuevos casos, pero se trataba de una actividad superficial. Un mes después, Ian Matthews anunció su traslado a otra unidad. Necesitaba un cambio, Bob. Todos lo necesitamos. La fiesta de despedida se movió en los cauces habituales. A los discursos de los veteranos le siguió una ebria orgía de horrendas anécdotas y sensibleras rememoraciones de crímenes resueltos. Es el final de una época, Ian, le dijo Sparks mientras se libraba del abrazo del achispado sargento. Has sido un gran compañero. Ya solo quedaba él, se dijo a sí mismo, aparte de Glenn Taylor. Al poco llegó su nuevo sargento, una chica de 35 años tremendamente inteligente. Nada de chica. Una mujer, Bob, le corrigió Eileen. Las chicas llevan coletas. En lugar de coletas, aquella mujer llevaba su lustroso pelo castaño recogido en un apretado moño. La tensión de los finos cabellos de sus sienes era tal que le fruncían la piel. Se trataba de una joven enérgica, poseedora de un título universitario y también, se diría, una carrera profesional tatuada en el interior de sus párpados. Habían trasladado a la sargento Sarah Salmond. Su madre debe de estar fascinada por la realeza, pensó Sparks,
desde el departamento de antivicio, y le dijo había ido allí a hacerle la vida más fácil, y se puso a ello. El flujo y reflujo de casos seguía su curso: el fallecimiento de un drogadicto adolescente, una serie de robos en establecimientos de lujo, un apuñalamiento en una discoteca, y él les dedicaba su tiempo, pero nada podía desviar su atención del hombre que compartía su despacho. La reluciente imagen de Glenn Taylor, sonriendo como un mono delante del Old Bailey, seguía obsesionándole. La frase «está en algún lugar de estos papeles» se convirtió en su mantra mientras repasaba todos los informes policiales del día en el que Bella desapareció y gastaba las teclas de su teclado. Sparks se enteró en la cantina de que habían vuelto a interrogar a Lee Chambers. Tras pasar 3 meses encarcelado por exhibicionismo, había perdido el trabajo y había tenido que mudarse, aunque por lo visto seguía igual que siempre. Al parecer, Chambers no dejó de removerse en su silla mientras declaraba su inocencia, pero a cambio de inmunidad les contó más cosas de su negocio de pornografía, incluidos sus horarios de apertura y lugares habituales. Alguien a quien vigilar fue el veredicto del nuevo equipo de investigación, pero no creían que fuera culpable del secuestro de Bella, así que terminaron soltándolo. La información que les dio, sin embargo, proporcionó un nuevo enfoque a sus inspecciones en estaciones de servicio, y finalmente consiguieron imágenes de las cámaras de vigilancia en las que se veía a algunos de los clientes de Chambers. Sparks permaneció alerta por si el nuevo equipo descubría a Glenn Taylor entre estos. Nada, señor, le dijo Salmond. Pero continúan revisando las imágenes. De modo que siguieron adelante. Resultaba fascinante. En cierto sentido era como observar una dramatización de su antigua investigación, en la que sus papeles estaban interpretados por actores. Es como estar sentado en el patio de butacas, le dijo a Kate cuando ésta lo llamó. ¿Y quién te interpreta a ti? ¿Robert De Niro? Ah, no. Helen Mirren. Lo había olvidado. Se rió. Ahora bien, formar parte del público en vez de estar sumergido en el interior de la burbuja de la investigación le proporcionó una perspectiva que no tenía antes. Podía contemplar la investigación a vista de pájaro, y fue entonces cuando empezó a percibir las grietas y las salidas en falso de la misma. Nos centramos demasiado rápido en Taylor, le dijo a la sargento Salmond. Le costó mucho admitírselo a sí mismo, pero tuvo que hacerlo. Volvamos a repasar los acontecimientos del día que Bella desapareció. Con calma. En secreto, pues comenzaron a reconstruir el 2 de octubre de 2006 desde el mismo instante en el que la niña se había despertado. Pegaron el collage en la superficie interior de un armario metálico del despacho de Sparks, que habían vaciado apresuradamente. Parece un proyecto artístico, bromeó Salmond. Solo hace falta forrarlo con plástico adhesivo y conseguiremos una insignia Blue Peter. Ella quiso utilizar el ordenador para el marco cronológico, pero Sparks prefirió hacerlo a mano para que no quedara registrado. De este modo, si nos vemos obligados a librarnos de él, podemos hacerlo sin que quede rastro alguno. Sparks no recordaba cuándo se había ofrecido ayudarlo la sargento Salmond. No se burlaba de él como Matthews, y en cierto modo echaba de menos la intimidad y el desahogo que suponía compartir una broma, pero con una mujer eso le parecía algo inapropiado, como si fuera más un acto de coqueteo que de camaradería. En cualquier caso, no echaba de menos los asquerosos sándwiches de salchichas untadas de ketchup que tomaba su antiguo sargento, ni tampoco verle la barriga cuando la camisa se le salía del pantalón. Salmond era muy inteligente, pero Sparks no la conocía bien, ni sabía si podía confiar en ella. De todos modos, sin embargo, tendría que hacerlo. Necesitaba su objetiva perspicacia para no volver a perderse en la maleza. Según Dawn, Bella se despertó a las 7:15, un poco más tarde de lo habitual, pero la noche anterior se había acostado tarde. ¿Por qué se acostó tarde?
preguntó Salmond. Repasaron las declaraciones de Don. Fueron a un McDonald's y tuvieron que esperar el autobús para volver a casa, dijo Sparks. ¿Por qué? ¿Acaso era una ocasión especial? Inquirió Salmond. Su cumpleaños es en abril. ¿No estaba siempre Dawn corta de dinero? Debía 500 libras a la tarjeta de crédito, y la vecina declaró que rara vez salía. No se lo preguntamos, dijo Sparks. El dato pasó a formar parte de la lista de Salmond. Es una chica a la que le gustan las listas, pensó Sparks. Perdón, una mujer. Y luego están los caramelos de la tienda de periódicos. Más celebraciones. Me pregunto qué estaba pasando en sus vidas. Salmond escribió Smarties en un nuevo trozo de papel y lo pegó en el armario. Se habían sentado a ambos lados del escritorio y ella en el asiento de su jefe. Entre ellos descansaba una impresión completa del archivo original que Matthew se había procurado a modo de regalo de despedida. Sparks comenzó a tener la sensación de que estaba siendo interrogado, pero su nueva sargento estaba sacando a la luz todas las cuestiones que habían pasado por alto. ¿Acaso había un nuevo tipo en su vida? ¿Qué hay de ese Matt que la dejó embarazada? ¿Llegamos a hablar con él? Prosiguió Salmond. Los agujeros en la investigación comenzaban a ser cada vez más acusatoriamente grandes. Hagámoslo ahora. Se apresuró a añadir la sargento al ver que la melancolía se cernía sobre su jefe. En el certificado de nacimiento de Bella no figuraba el nombre de su padre. Como madre soltera, Dawn no tenía derecho a inscribirlo a no ser que estuviera presente en el momento del registro. Según su declaración a la policía, el padre de Bella se llamaba Matt White. Vivía en la zona de Birmingham y trabajaba para una farmacéutica. Podía conseguir Viagra siempre que quisiera, le había dicho Sparks. La búsqueda inicial de un Matthew White en Birmingham que encajara con la descripción no dio ningún fruto, y cuando Taylor entró en escena, todos los demás sospechosos fueron dejados de lado. Puede que Matt fuera un seudónimo, o quizá le dio a Dawn un nombre falso. Los hombres casados suelen hacerlo. Así evitan que la nueva novia se ponga en contacto con ellos sin previo aviso, sobre todo una vez que la aventura entre ellos ya ha terminado. Reflexionó Salmond en voz alta. La tranquila eficiencia con la que Salmond se las arreglaba para hacer un hueco en las obligaciones diarias para sus nuevas pesquisas sobre el caso de Bella hacía que Sparks se sintiera al mismo tiempo relajado y un tanto incompetente. La sargento tenía una gran capacidad para entrar y salir de su despacho en pocos minutos con el documento correcto, la respuesta a una pregunta o el visto bueno para ejecutar algo, sin apenas alterar la superficie en su concentración. Sparks comenzó a creer que encontrarían una nueva pista, pero esta nueva sensación de esperanza lo distraía y terminó provocando que bajara la guardia. Puede que el descubrimiento de su investigación paralela fuese inevitable. Un día, él dejó abierta la puerta del armario mientras hacía una llamada, y la inspectora Downing entró en su despacho sin llamar. Su invitación para compartir un sándwich no había llegado nunca. De repente reparó en la investigación alternativa del caso de Bella Elliot pegada en el interior del armario. Era algo digno de la guarida de un asesino en serie. Solo es algo de la investigación original que no llegamos a retirar, Jude, dijo Sparks al advertir cómo se endurecía la expresión de su colega. Incluso él fue consciente de que se trataba de una explicación muy floja y supo que no podría hacer nada para evitar el desastre. En vez de una bronca, sin embargo, lo que encontró Sparks fue compasión. Y en cierto modo eso fue todavía peor. Necesitas unas vacaciones, Bob, le dijo con firmeza el comisario Parker en la reunión formal que mantuvieron al día siguiente. Y ayuda. Te recomendamos que acudas a ver a un especialista. Contamos con gente muy válida. Sparks intentó no reírse. Se vio obligado a aceptar una baja de 2 semanas
y con el listado de nombres de psicólogos en la mano llamó a Salmond desde el coche para contárselo. No te acerques al caso, Salmond. Saben que tú no te estás volviendo majara, y a la próxima vez no serán tan comprensivos. Tendremos que dejárselo al nuevo equipo. Entendido, dijo ella secamente. Estaba claro que estaba con un superior. Llámame cuando puedas hablar.